Es que todavía no le sabemos, son grabaciones muy sencillas, son grabaciones muy amateurs, son grabaciones que no están tan elaboradas, pero que son grabaciones que están hechas con muchísimo cariño y con muchas ganas de compartir. Esta plática se llama Educación para la Violencia y el Suicidio. Hace poquito subí un post al Facebook en donde les decía que una nalgada no era correcta y que no podíamos educar con nalgadas, ni golpes, ni chanclazos. Mucha gente objetó y dijo, bueno, es que así fuimos educados muchos. Y de hecho yo así fui educada, ¿sí? Y algunas bromas del chanclazo son cotidianas. Lo que no estamos entendiendo es que efectivamente ya estamos con otras generaciones atendiendo otro tipo de niños y que lo que funcionaba antes quizás no funcione hoy. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Hoy fui a ver la película de Venom. En mi época, cuando salió la película del Exorcista, muchos niños nos impactamos tantísimo, jovencitos, yo cuando yo estaba joven, por la película del Exorcista. Ahorita la ves y hasta risa te da. En cambio, ahorita ves la película de Venom, el monstruo es terrible, terrible, o sea, cómo saca la cara, cómo mata y se traga las cabezas de sus enemigos. Y alrededor mío había niños disfrutando la película y cómo Venom descabezaba a sus enemigos. Hemos normatizado la violencia. Para nuestros niños ya es muy normal la violencia. Ver los videojuegos. Ya no es el mismo impacto. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación? Que seguimos insistiendo en que un chanclazo, una nalgada puede arreglar muchas cosas. ¿Hasta cuándo vamos a entender que seguimos educando en y para la violencia? En mis conferencias, sobre todo en las de prevención del abuso sexual, paso una serie de fotos de unos bebés y todo el mundo me los describe tiernos, hermosos, lindos. Cuando les digo el personaje del que se trata, por ejemplo, Hitler o el Chapo, mira me proyecté, el Chapo Guzmán, se quedan impactados. ¿En qué momento ese bebé tierno de ojos claros, en qué momento esa ternurita se convirtió en los monstruos que ahora vivimos? Esto de educar en la violencia y seguir dando nalgadas tiene graves consecuencias. Los feminicidios, ¿qué tienen que ver con esto? Pues que si a una nena le das una nalgada se le hace normal. Muchas mujeres relacionamos la violencia física, verbal, psicológica con el amor. ¿Cuántas veces hemos visto esta escena del padre que da una nalgada y esto me duele más que a ti? No es cierto. Y entonces, si no me pegas, no me amas. ¿Cómo hacerles entender que se puede educar sin violencia? Efectivamente hemos caído en el otro extremo, en madres permisivas, en madres que generan pequeños monstruos, pequeños tiranos, por no saber educar. ¿Cuándo vamos a separar la palabra educación de la palabra violencia? Porque cuando tú golpeas a un niño, cuando le das una nalgada, no lo estás educando, lo estás domesticando. Le estás enseñando que va a ser una víctima. Estás normatizando la violencia. Estás relacionando la palabra amor con lesionar el cuerpo. ¿Te estás dando cuenta? Muchas veces yo platico con las mamás y me dicen, bueno, entonces, ¿cómo voy a poner límites? Hemos platicado de esta parte de generar un reglamento. ¿Para qué? Para que tu niño tenga una autorregulación. También hemos platicado sobre esta reforma educativa y que tiene esta parte de la educación emocional. Atiende mucho a la parte del yo, al autoconocimiento, a la autorregulación, a la autonomía, a generar empatía y a la colaboración. Y se ve bien sencillo, pero no es así. ¿Por qué? Porque estamos en sociedades que están normatizando la violencia. ¿Te das cuenta que cada día nos impactan menos escenas como la que ahorita vi en Venom? Hace algunos
meses, hace algún tiempo, se dio la historia aquí en México de un niño que sacó la pistola en su salón de clases, balaceó a sus compañeros, mató a la maestra y se suicidó. Volví a ver ese video porque he estado muy interesada en saber qué pasó después de ese escándalo de que todo el mundo nos dimos golpe de pecho. ¿Qué pasó? ¿Qué se modificó? ¿Cómo generamos? ¿Qué campañas se trabajaron? Cero. Esperamos el próximo escándalo. En este video salen todas las víctimas, y sí son víctimas, niños que se sobrepusieron a esta balacera. Cada uno cuenta su historia, es más, hasta platican la historia de la mamá de la maestra. Pero nadie habló de la víctima principal, el muchacho que sacó la pistola y que se suicidó. ¿Por qué llegó a eso? ¿Por qué llegó a no querer vivir? ¿Qué vivió de niño? ¿Qué historia? ¿Y qué podemos hacer? Porque es muy importante conocer esas historias. ¿Y sabes qué? Se sigue repitiendo esa violencia, ese maltrato, ese dolor en las escuelas. Otra historia. Estaba un niño en Galerías Querétaro, un niño, yo digo niño, tengo 52 años, un niño de 20 y tantos años, con un ramo de rosas, una caja de chocolates en la zona de comidas esperando. Unos muchachos pasaron por allí, estaban echando relajo y vieron a este joven. Miren, está esperando a alguien, ¿no? Comieron, pasó una hora y el muchacho seguía esperando, su caja de chocolates y sus flores en la mano. Este grupo de amigos se mete al cine, una película larga. Habían pasado casi 3 horas. Vuelven a salir y se vuelven a ver esta escena. El muchacho con sus rosas y su caja de chocolates. Uno de ellos sintió gacho, como dicen, ¿no? Se acercó. ¿Qué onda, mano? ¿Estás esperando? Algo sucedió que le tuvo confianza y le enseñó el celular. En ese celular la chica, la que estaba esperando, le dejaba los mensajes en visto. Este muchacho generó empatía con él y no te preocupes, mano, mira, empezó a echarle ánimos. En ese momento entra otro mensaje de WhatsApp con una serie de palabras soeces, humillando al muchacho y diciéndole: ti, que no te das cuenta que eres un idiota estúpido, que contigo yo no iba a salir, o sea, ¿te la creíste? ¿Cómo crees? Vete. El muchacho, por supuesto, se soltó llorando. Este joven terminó retirándose con sus amigos, lo dejó allí, hecho pedazos. ¡Cuánta violencia! Cuando comentamos eso mi hijo y yo, le dije, ojalá hubiera alguien para platicar con este muchacho, porque este tipo de cosas pueden llevar al suicidio. ¿Cuántos suicidios silenciosos hay? Y le dijera que quien merece más lástima es la muchacha. ¿Qué ser humano tan dañado para provocar tanto dolor, tanto dolor? Muchos comentarios, no la conocemos. Lo que sí pude ver es qué dañadas están algunas mujeres, qué dañados están algunos jóvenes. El suicidio se está dando en México y se da de manera alarmante. Y no solamente con una pistola, se da también cuando consumimos alcohol, se da también cuando se drogan, se da también cuando poco a poco se van desvaneciendo esos niños. Se da también cuando empiezan a tener enfermedades en donde se van dejando y esta sociedad los pierde por tanta violencia. Una personita a quien yo quiero mucho está tomando una clase de teatro. Afortunadamente en esta clase los ayudan a sacar sus emociones. Y me dijo, oye, me espanta mucho que en ese grupo, cuando empezaron a platicar, ¿qué te parece? De 20 chicos, 15 niños habían pensado en el suicidio. ¿Por bullying? Por muchas circunstancias.
¿Y dónde estamos los adultos? Generando más y más y más y más violencia. ¿Qué hacemos? Porque cuando uno de esos muchachos saque una pistola y mate a otros, nos vamos a seguir dando golpes de pecho. Pero ¿qué hicimos como sociedad? En este post que yo puse, comentaron algunos maestros, y decían, es que eso se tiene que resolver en familia, y si no se resuelve en familia, ¿qué vas a hacer, maestro? Porque estamos perdiendo el concepto de ser manada, de cuidar a los nuestros. Si la mamá no lo abraza, si la mamá lo violenta, si la mamá o el papá lo ignora, etcétera, etcétera, ¿qué estás haciendo tú, maestro? ¿Estás formando parte de esa cadena? A lo mejor esa maestra murió, no lo sé, no conozco su historia, porque lo único que generó en ese joven fue más rechazo y más dolor. Los maestros, los padres de familia, tenemos una responsabilidad moral y social muy, muy grande, y no sé si estemos tan dispuestos a asumirla. La educación no es solo enseñar a enseñar, o la educación no es solo transmitir conocimientos, que tú no transmites conocimientos. La educación viene desde el ser. Por eso me enfoco tanto en estas pláticas. Daniel Goleman, vuelvo a tocarlo, me encanta, dice, tomando en cuenta esta reforma educativa, que primero tenemos que generar autoconciencia en el niño, autoconciencia en el ser humano. ¿Por qué? Cuando este niño, cuando este crezca y tenga una familia, vamos a poder modificar desde la raíz. Cuando este ser humano llegue a ser maestro, va a ser una persona que ha modificado desde la raíz. ¿Qué es autoconciencia? Es tener una idea de quién soy y quién no soy en este mundo. Es saber que mi cuerpo es mío, me pertenece. Por lo tanto, nadie debe tocarlo, nadie debe lastimarlo, nadie debe violentarlo. Es mío y me pertenece. ¿Quién soy en este mundo? ¿Quién no soy en este mundo? ¿Y hacia dónde voy en este mundo? El segundo punto es el manejo de las emociones, es la gestión de las emociones. Ayer fui a un curso taller de la no violencia, y decía una ponente, el control de las emociones. Yo difiero, no controles tus emociones, las emociones son reales y sirven para algo. Aún las más negativas o las más feas. ¿Sabías que los celos y la envidia son emociones socialmente aceptadas y se vale sentirlas? Porque no hay envidia de la buena, hay celos, como el celo que siente un bebé cuando nace el hermanito. El problema no está en sentirlos, el problema está en qué haces cuando los sientes. El problema está en las patologías que se pueden generar si no gestionas bien tus emociones. Paso número 1, entonces al niño tienes que enseñarle a detectar, esto que estás sintiendo es tristeza y se vale sentirlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a gestionar? Y desde allí ayudarlos a generar resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es, tengo esta circunstancia de vida, ¿cómo me levanto? Porque a lo mejor desde allí estás evitando a un suicida, a un violento, ¿sí? O a un adicto. Otra persona que ayer se subió al estrado dijo, yo doy conferencias de prevención de adicciones y las doy también para preescolares. ¿Cómo que para preescolares? Claro que sí. Si no están generando bien las emociones, lo que están generando son futuros adictos, futuros violentos, futuros narcos. Que conste que vuelvo a repetir, es educar, es poner límites, pero no golpear. El siguiente punto es ayudar a los seres humanos a generar motivación. La palabra motivación viene de motel, moverte hacia. Y la motivación viene mucho desde el amor. La motivación viene mucho desde el modelaje de mis padres. ¿Quiénes son mis padres? Si mi madre no sabe gestionar sus emociones y se la vive en el drama sufriendo, yo voy a aprender que todo eso se resuelve en el drama, chantajeando, sufriendo. ¿Captas? ¿Qué motivación tengo para crecer? La empatía.
Habíamos hablado anteriormente de esto, de generar neuronas espejo. Es muy importante mirar a los ojos para generar empatía. ¿Por qué? Porque en tu cerebro se generan estas neuronas espejo que me permiten entenderte, que me permiten darme cuenta quién eres y generar una comunicación más allá de las palabras. Esto es bien importante en el momento de manejar la no violencia. Dentro de esta reforma educativa, y lo vuelvo a tomar, ¿por qué? Porque te das cuenta, maestro, el paquetote que te estamos dando y que nos están dando. Te das cuenta, padre de familia, el paquetote que hay como educación. Tenemos que ayudar a los niños a manejar principalmente las 4 emociones básicas: el miedo, el enojo, la alegría y el amor. Y se vale sentirlas. Estoy muy enojada, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con ese enojo? ¿Cómo lo vas a resolver? Puedes enojarte, se vale estar muy enojada. Lo que no se vale es pegar ni ofender. Cuando estamos en un salón de clases, le puedes decir al niño: estoy muy enojada, hoy me enojé, pero no por eso voy a ofender ni voy a pegar. ¿Cómo ofendes, maestra? Cuando entras al salón de clase harta, fastidiada, ¿sí? Cuando no has resuelto tú tu problemática de vida y te desquitas cobardemente con esos seres humanos. Tengo aquí mi libro. Mi libro está padrísimo. Tiene varias historias. Una de esas historias se llama La paleta en el autobús, el maltrato y el abuso infantil. Y habla de todas las formas de violencia que se dan y que a veces son imperceptibles. Es una historia de verdad, son historias reales. Y dice: como te mencioné anteriormente, me preocupa mucho cómo los adultos corrompemos el alma de los pequeños. Y es cierto, los niños llegan preciosos, consciente o inconscientemente, hasta convertir a un inocente Adolfo en el Hitler genocida y fanático que conocimos. Estos nenes buenos, estos nenes que llegan con todo, se comienzan a transformar para sobrevivir. Se convierten en seres violentos para sobrevivir, para encajar en una sociedad. ¿Te estás dando cuenta? Niños golpeados por su propio bien, chantajeados, agredidos física y verbalmente, pequeños que trabajan de sol a sol para medio comer, o que sufren el terror de los rehenes de las discusiones de sus padres, pequeños que viven rodeados de adicciones y obsesiones, niños nulificados por la sobreprotección de una madre o un padre que proyecta sus miedos e inseguridades en ellos, inocentes ignorados o expuestos a peligros y mensajes que no están preparados para afrontar. Esta violencia puede ser intencional o puede ser de una manera que no te das cuenta. Te voy a contar otra historia. A mi escuela hace años llegó una niña con una historia terrible. Nunca le habían pegado, nunca la habían agredido físicamente, ni verbalmente, pero tenía un daño emocional horrible. Nosotros veíamos que tenía problemas para integrarse, que se orinaba, que vivía con terror, que se enredaban las cosas aquí. Cuando comenzamos a trabajar con ella, resulta que el padre era adicto, era drogadicto. En uno de esos ataques, el hombre se le ocurrió suicidarse enfrente de su nena, se colgó. La nena tenía 3 años. ¡Qué violencia tan horrible! Sacarla adelante nos costó muchísimo. Por supuesto que el padre nunca la violentó ni física ni verbalmente. Emocionalmente la marcó horriblemente. Eso también es violencia. La violencia se ha normatizado desde hace muchísimos años. Yo misma la viví y yo misma la reproduje en mi hijo mayor. Yo creía que golpeándolo lo educaba.
hasta que después me di cuenta que no, que yo no lo estaba educando, que era tan cobarde que cuando llegaba molida de cansancio, de tanto trabajar, al menor detalle lo golpeaba, le pegaba. Y no le estaba pegando por el error que cometió, le estaba pegando por cobarde, le estaba pegando por la frustración de no poder golpear a su padre, que era un mujeriego. Le estaba pegando por la frustración de sentir esa vida sobre de mí, pero no por educarlo. Cuando tú le vayas a levantar la mano a tu hijo, primero piensa, ¿lo voy a educar? ¿Es tan grave el error que cometió? ¿O me estoy desquitando con él? Porque qué cobardes somos. Somos muy cobardes y yo lo fui. Te voy a contar la historia también de 3 hermanas. También viene en mi libro. Una madre sumamente violenta. Una madre que había aprendido a educar en violencia. Cada vez que hacían algo las niñas, lo que agarrara a la madre se lo zorrajaba. Las golpizas cada vez eran más grandes. Una de ellas, como mecanismo de defensa, aprendió a llorar rápido. Cada vez que la mamá soltaba un catorrazo, ¡ah!, y la mamá quedaba satisfecha. Pero la otra tenía más carácter, o como quieras llamarlo. A cada golpe que la mamá le asestaba, la nena levantaba la mirada y la retaba. Por supuesto que la mamá se enojaba y más duro le pegaba. Por lo tanto, era la que peores golpizas recibía. Un día, estas niñas, las estaba correteando su madre con una escoba. La madre no se dio cuenta que esta escoba tenía los clavos salidos. Una de las hermanas aprendió a llorar pronto. Lloró y ya le dio gusto a la mamá o satisfizo a la mamá. La otra se mete debajo de la cama. Como la mamá no podía alcanzarla, metió la escoba. Comenzó a golpearla. Cuando esta niña salió con toda su espalda desgarrada, con los golpes en la cara. ¡Ah, condenada escuincle! Ya sabes, por eso te lo mereces, ya ves, ¿para qué te metes debajo de la cama? La niña entró en shock. Se quedó paralizada. La madre, al ver que la niña estaba en shock, estaba tiesa, la metió a bañar con agua fría. Pues ni así. En esa época no había DIF, no había nada. La llevó al hospital, la niña estuvo internada precisamente por el shock y se la devolvieron a la madre. Por supuesto que estas 2 hermanas sobrevivieron. La que no sobrevivió fue la tercera. En un ambiente de tanta violencia. A los 14 años se fue de su casa. A un mundo de prostitución, de drogadicción. Y murió así. Se suicidó. ¡Qué fuerte! Esa mamá no dimensionó lo que sucedía. Ella estaba educando a sus hijas. ¡Qué fuerte! Y algunos me dicen, ¡ay, pues solamente le estoy dando una nalgada! No vamos a llegar a esos extremos. No. Violencia no. Educación sí. Hay historias que no terminan bien. ¿Cuántas historias hay en este México? Muy triste, de verdad este libro me mueve mucho. Antes de soltar una nalgada o un golpe, piensa, ¿no será que tu enojo y tu ira se deben a la infidelidad de tu esposo o al maltrato de tu jefe? Si es así, ve y pégale a quien te lastimó, ¿sí? Ve y pégale a quien te ofendió, mi gata. Esa es Mona. ¿Por qué eres tan cobarde de pegarle a alguien que no lo merece? Pero ¿cómo educar sin recurrir a gritos, ni chantajes o golpes? El primer paso consiste en no engancharte con la ira del momento. Un pequeño difícilmente comete errores con el afán de hacerte enfurecer. No, se muere de terror. No reacciones ante el enojo. Mantén una distancia sana entre el evento y tu reacción. Antes de decir nada, aléjate de la situación y tómate un tiempo fuera. Posteriormente, ya tranquilo o tranquilo, analiza la situación. ¿Fue un accidente? ¿Tiene remedio? ¿El enojo que siento de verdad se debe al error que cometió mi hijo o simplemente es la gota que derramó el vaso de mi día? Piensa, toma distancia. La violencia tiene muchas caras.
Una de las caras es el chantaje. El chantaje es violencia y tú vas a decir, no, yo no chantajeo a mi hijo. No, no te vas a comer la sopa que con tanto esfuerzo y sacrificio cociné para ti. Eso es violencia. Eso es chantajear a tu hijo. ¿Verdad que ya no quieres ver al fulano de tu padre porque es malo? Y agarras a tu hijo de rehén. Eso es violencia. Otra cara de la violencia es la sobreprotección. Y se los digo a mis padres. Cada vez que tú sobreproteges a tu hijo, lo que estás haciendo es proyectar tus miedos, tus inseguridades, ¿sí? Y tus necesidades, no las del niño. La sobreprotección nulifica, paraliza. Inconscientemente lo que le estás diciendo a tu hijo es inútil, no sabes vivir, por eso yo vivo por ti y te meto en esta burbuja. Esa es una de las caras de la violencia. ¿Y cuántas madres violentas he visto? Detrás de cada padre sobreprotector o de cada madre que sobreprotege hay una serie de culpas, de miedos, no las necesidades reales de tu hijo. Y me vas a decir, maestro, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Pues esos niños llegan contigo. Esos niños están contigo. ¿Qué vas a hacer? Yo no soy psicólogo. ¿Qué esperas para prepararte? Esto de la reforma educativa y sobre todo ese apartado a mí me encantó. En nuestros colegios atendemos al ser humano. En mis colegios atendemos al ser humano. Y después viene todo lo demás. ¿O qué estás esperando, mamá? ¿O qué estás esperando, papá? ¿El siguiente chico que le meta de balazos a otros? ¿O más suicidios? Tienes que estar allí, ahora y en ese momento con tu hijo. Te voy a dejar una tarea. Cada día, procura educar sin violencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Genera tu reglamento. Este reglamento se va a generar desde el amor. Se van a reunir todos los miembros de la familia o todos los miembros del salón de clases y van a generar un reglamento. En este colegio, sin pegar. Si alguno de ustedes decide pegarle a un compañerito, la consecuencia es esta. ¿Sí? Cuando uno de los nenes, por ejemplo en tu casa, cuando tu nene decida infringir ese reglamento, le vas a decir, mirándolo a los ojos, amor, me apena mucho que hayas tomado esa decisión, la respeto, pero recuerda que la consecuencia es, y la vas a aplicar firmemente. Por supuesto que el niño se va a poner a llorar, va a tratar de utilizar todos sus medios de chantaje que aprendió de ti para convencerte de que no apliques la consecuencia. Por amor, tienes que aplicar, tienes que ser firme. Y le vas a decir, te amo, eres mi amor, pero la consecuencia es esta. De esta manera se educa un niño. En mi escuela, cuando un niño infringe el reglamento, por ejemplo, asume una consecuencia. Hay niños que han ido conmigo a la dirección, yo le llamo al moloyita de la dirección, ¿sí? Y lo único que hacen es estar sentados conmigo. Y les digo, me apena mucho que hayas tomado la decisión de pegarle a un compañero. La consecuencia, ¿tú sabes qué es? Por ejemplo, 10 minutos sin recreo. Y así se tira, se revuelca, chille, se queda conmigo. Y lo amo. ¿Cómo puedes modificar conductas negativas? Reforzando las conductas positivas. Cuando este nene ya no pegue, cuando este nene ya no haga berrinches, entonces le vas a reforzar esa conducta positiva. Nunca comprándole nada. Siempre tienen que ser regalos de amor. ¿Cómo regalos de amor? ¡Wow, mi vida, mi amor, mi cielo, Te voy a llenar de besos, te voy a llevar al parque, te voy a contar un cuento. Eso lo va a hacer sentir muy bien y vas a reforzar sus emociones y vas a controlar mucho de tu área negativa, mucho de tu violencia y vas a educar con amor. Si al Chapo, cuando llegó con su primer fajo de billetes, su madre lo hubiera regresado a devolver esos billetes, igual y le salva la vida a él y a muchos otros. Piensa si
si desde tu casa, si desde tu escuela, si desde el preescolar estamos generando jóvenes adictos, jóvenes violentos o jóvenes suicidas. Vamos a platicar más adelante sobre cómo trabajar la resiliencia, porque la vida te da cosas muy duras a veces, lecciones muy fuertes, la muerte de un padre, por ejemplo, pero ¿cómo te vas a levantar? El abandono de una muchacha, la crueldad de una muchacha, pero ¿cómo te vas a levantar? Vas a tomar ese aprendizaje y vas a ser mejor ser humano. Para eso los padres y maestros tenemos que ser congruentes. Te mando un abrazo, se vale comentar. Y sí, estoy a favor de la no violencia y sí se puede educar sin violencia. Te voy a decir algo. Así como a mi hijo mayor le pegué, te puedo decir que a mi hijo menor nunca le he levantado la mano. Nunca. Y creo que hemos tenido buenos resultados. Creo que es un joven del que estoy profundamente orgullosa. Y otra gente me dijo, es que tu hijo es muy noble y muy bueno. Bueno, también tuve una hija muy rebelde. Muy rebelde. Y la violencia nunca fue la respuesta. De verdad te lo digo de corazón. Con cada nalgada, con cada golpe, ¿qué estás generando? Te mando un abrazo y te invito a leer mi libro, Educar, una maravillosa aventura que tiene muchas historias. Te mando un abrazo.